Bien, amados, a cada uno de los amados amigos y hermanos en la fe que nos alcanzan a escuchar, les extiendo la invitación de que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el Evangelio de Mateo capítulo 19 y vamos a darle hasta donde Dios nos permite continuidad al tema que estamos llevando a cabo. El matrimonio es indisoluble. Gloria al nombre de Cristo. El matrimonio es indisoluble. Y me permito tomar el versículo 10 del capítulo 19 de el Evangelio de Mateo. Para aquellos que un día me preguntaron por qué yo no menciono la palabra San Mateo, San Juan, San Lucas, la respuesta es la siguiente: es que nosotros no canonizamos a los apóstoles. Eso es una canonización que le dieron otros grupos a los apóstoles. Ningún apóstol ha sido canonizado. Gloria al nombre de Cristo. Por lo tanto, la palabra san, que es un apócope de santo, no lo aplicamos en los evangelios. Gloria al nombre de Cristo. Amén. El matrimonio es indisoluble. Versículo 10. Aquí vamos a ver la seriedad de lo que es el matrimonio en sí. El por qué hay que tener mucho cuidado cuando se va a tomar esta responsabilidad delante de Dios. Este compromiso que es demasiado santo y muy delicado. Mire lo que le respondió los discípulos a Jesús cuando el Señor les explicó acerca de lo que es la condición del matrimonio, la condición del hombre casado, de la mujer casada. Los discípulos le dijeron a Jesús: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esta situación la describe esta versión de la siguiente manera: si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos a Jesús, es mejor no casarse. 19 verso 10. Amén. Los discípulos, en especial Pedro, que era el apóstol extrovertido, el que no tragaba entero, el que no callaba nada, en especial, y toda su pequeña iglesia de nuestro amado Salvador Jesucristo, entendieron la seriedad de lo que es en sí el matrimonio. Porque triste y lamentablemente el matrimonio, a través de que ha transcurrido el tiempo desde que Dios lo estableció en su primera pareja que Él creó, y luego vamos a darnos cuenta cuando Dios matrimonió, casó a Adán y a Eva. De ahí para acá viene un deterioro en la relación matrimonial y se ha venido desgastando de tal manera que ya en el siglo XXI, por no decir que nada, poca importancia se le está dando al matrimonio, cuando es una institución establecida directamente por nuestro Dios. Fue Dios el que ideó, el que diseñó el matrimonio. Gloria al nombre de Cristo.
Entonces, si habían presentado ciertas situaciones, ciertas dificultades entre el pueblo de Israel, porque el matrimonio que vamos a tratar, o lo que vamos a tratar acerca del matrimonio, es para creyentes, para cristianos, no para inconversos. Los inconversos hay que hablarles de Cristo, hay que hablarles, presentarles el plan de salvación, porque al fin y al cabo el inconverso vive sin Dios y sin ley en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, esto está dirigido más que todo es para cristianos. Y luego la persona que va escuchando la palabra, los inconversos, los incrédulos, los impíos, los indoctos, los neófitos, hablemos de esa manera también, ellos se van haciendo responsables acerca de lo que es el matrimonio en sí, porque el matrimonio para el mundo en común no tiene importancia en pleno siglo XXI. Alabado sea el nombre Señor, y más en este momento donde se está bregando a llevar a cabo una ley en nuestro país, que donde la lleven al Congreso y la aprueben, ya los matrimonios prácticamente entonces es una tontería ir al altar. Gloria al nombre del Señor, que todo se está cumpliendo al pie de la letra. La degradación, la inmoralidad, la inmundicia tiene que llegar al clímax. Gloria al nombre del Señor. Ya en Europa ya sabemos que ya han casado un animal con una mujer. Gloria al nombre del Señor. En Alemania ya el incesto está aprobado. Usted puede tener relación íntima, relación sexual con su nieto o su nieta y no hay problema. Igual en otros países como en donde existe la promiscuidad, donde la esposa no le puede decir nada al esposo ni viceversa, como lo que es en Rusia y también parte, no sé si todo, Argentina, gloria al nombre del Señor, donde ya la depravación y la inmoralidad ya llegó al tope. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a mirar aquí lo serio, la seriedad, lo que en realidad implica el matrimonio, lo que en realidad es en sí el matrimonio, ya que en algunos grupos religiosos aprueban el divorcio y nuevamente vuelve y cásense. Gloria al nombre del Señor, como cambiando un par de medias. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a mirar lo que es en realidad el matrimonio bíblico, el matrimonio establecido por Dios. ¿Será que Dios aprobó el divorcio? ¿Será que Dios avaló, aprobó el que la persona que está matrimoniado se separe de su cónyuge y luego vuelva y cásese con quien quiera? Vamos a mirar si Dios aprobó eso. De una vez le anticipo, no lo aprobó. E inclusive hay un mandato específico que los casados no se separen. Eso es totalmente bíblico. Y si quiere vayan allá, Marcos capítulo 10 verso 1 al 12. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Marcos, que no era apóstol, fue un hombre que estaba muy atento de lo que el maestro estaba enseñando. Alabado sea el nombre del Señor, cual lo hiciese también Lucas el médico, que no fue apóstol. Gloria al nombre de Cristo. Entonces vamos a tratar a desmenuzar algunos pasajes de la palabra, tal como por ejemplo qué es divorcio, qué es desposorio, qué es continencia. ¿Qué es continencia? No incontinencia. Amén. Bíblicamente hablando, como lo dijese el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 7, 10 y 11. Continencia. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Muchos van a malinterpretar quizás algo que vaya a decir. Están en todo su derecho. Lo más importante es que yo no me salga de la doctrina bíblica, porque ay de mí, voy a enseñar ceñido a la palabra. Gústele a quien le guste o no le guste, duélale a quien le duela o no le duela.
Lo que me interesa a mí es cesar mi responsabilidad delante de Dios y delante de las personas que alcancen a escuchar, ya que el matrimonio hoy no tiene importancia. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es bíblico. El Señor dijo muy clarito, el Señor Jesucristo lo dijo: va a llegar el tiempo que los días serán como Sodoma y Gomorra y como el tiempo de Noé. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué significa esa palabra? Cada cual coja a la mujer como le dé la gana, viva con ella, el hombre viva con esa mujer, y si le gustó bien, y si no, despáchela y listo. Eso no era el concepto, ese no es el deseo de Dios con la relación matrimonial. Dios lo estableció para toda la vida hasta que la muerte los separe, y lo vamos a ver, aunque muchos dicen y toman algunos pasajes aislados de la palabra del Señor, de que Dios sí está avalando, sí está aprobando el que se separen y luego vuelva y cases. Pues vamos a mirar por la palabra. Este es un tema bastante candente y bastante discutido, pero me importa lo que otros piensen. Me voy a ceñir a la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Ya sabemos que hay muchos lugares que justifican el divorcio y luego volverse a casar. Amén. Respeto su dogma, respeto sus leyes, lo que han establecido doctrinalmente hablando los grupos diferentes, mas no lo comparto. Y estoy dispuesto a sentarme con cualquier pastor de cualquier iglesia. Si quieren, me citan. Ahí estoy en la internet. Me ubican. Y debatimos este tema a la luz de la palabra del Señor. No en el concepto humano. Porque la palabra no se puede interpretar según el concepto humano, según el razonamiento humano, sino que la palabra se debe de interpretar no con la lógica, sino analógicamente. Que quede bien claro, la palabra no se puede interpretar según la lógica, sino analógica, como lo hiciese Cristo, que empleó analogías. Alabado sea el nombre de Cristo. Soy muy centrado en la doctrina. Llámese la doctrina que sea, y la podemos debatir, y cualquier pastor tiene plena libertad de invitarme a que dialoguemos y debatamos los puntos que sea necesario. Alabado sea el nombre del Señor. Que haya contradicción totalmente en la palabra del Señor, porque nos debemos de ceñir es a la palabra del Señor. El profeta Isaías recibió una orden de parte del Señor donde decía: a la ley, o sea, a la palabra escrita y al testimonio de la misma palabra. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le transmitió un pensamiento al que le iba a suceder a él, a Timoteos. Y le dijo en el capítulo 4, verso 16, doctrinalmente hablando, que hay que tener mucho cuidado. Por eso, ministros, hay de aquel que se enseñe otra cosa que vaya fuera, aislado de la palabra del Señor. Hay que ceñirnos a la palabra, no a conceptos humanos. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo le dijo a Timoteo a través de Pablo: ten cuidado de ti mismo. Primero tiene que tener mucho cuidado el predicador, el expositor de la palabra, el maestro, el pastor. Alabado sea el nombre del Señor. De cómo se está comportando, cuál es el testimonio. Y luego dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñe, de lo que está enseñando, porque de ello depende la salvación para él y para los que le oyen. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que tener cuidado. Por eso, aunque me tiren piedra, aunque me critiquen, aunque me murmuren, aunque me levanten cosas por la internet y me manden mensajes, a mí eso me repala. No me interesa. Si quieren matarme, háganlo. Estoy dispuesto a ir hasta donde Dios quiera, con tal de yo predicar la palabra sin salirme del contexto de la palabra, porque muchos
enseñan un texto sin contexto de la palabra, y un texto sin contexto es un pretexto. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que ir al texto y luego oír qué nos quiere, por qué ese texto está escrito, dado el contexto. Alabado sea el nombre del Señor, como lo hiciese Jesús. Llegó el momento en que los escribas, los fariseos, confrontaron al maestro, lo abordaron y lo quisieron como acusar, y también para tentarle, dice la palabra del Señor. Y le preguntaron que por qué Moisés había dado carta de divorcio, porque ellos estaban ciñendo a ese pasaje de Deuteronomio 24 del 1 al 4, alabado sea el nombre del Señor, y lo estaban aplicando a sus vidas. Y que ahí lo que quería decir Moisés es que se podía separar y volverse a casar. Eso no es lo que estaba diciendo ahí. Entonces el maestro llegó y les dijo lo siguiente. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, el contexto de la palabra. El maestro no se ciñó al texto de Deuteronomio 24, 1 al 4, sino que también se fue al contexto, a la respuesta bíblica. El Señor le dijo a los escribas y fariseos que lo abordaron para tentarle. Al principio no fue así. Les dijo el maestro: varón y hembra los creó, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Lo llevó a Génesis, a lo que el Señor Dios Todopoderoso había estipulado en el Antiguo Testamento, el Elohim de la Biblia, el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, texto sin contexto es un pretexto. Bien. Amén. Ya sabemos por la palabra, por lo que hemos hablado en otros segmentos y en otros lugares que hablé acerca de el matrimonio, institución divina, que ahí está en internet. Hablamos acerca de un término hebreo llamado tabaj, unión, tabaj en hebreo, perdón. En griego es pegar, unidos. Y sabemos que la palabra tabaj, para refrescar un poco la mente, en hebreo es encolar. ¿Qué es encolar? Era una pega que en algunos lugares todavía la utilizan algunos que trabajan la madera, la mueblería. La pega más difícil, mejor dicho, casi se puede decir que imposible que las piezas se separen sin desastillarse. Entonces había que pegar las piezas con tabaj, con cola. Era hecho esa pega de unas plantas, y no se podía preparar de cualquier manera, sino que esa pega había que cocinarla en una olla de cobre o de bronce. No se podía cocinar en otra cosa porque no daba lo que era, no pegaba. Entonces, ¿qué sucede? Encolar, pegar con cola. Se pegan las dos piezas de mueble. Cuando ya eso se ha secado, vaya, sepárenlo y verá que no se puede separar. Y si lo forzan para separarse, se separan, pero se desastillan las piezas. Por eso Dios habló que la unión matrimonial es una unión para toda la vida, lo cual fue Dios quien lo pegó, lo unió. Y el que lo logre separar, se desastilla esa unión, quedan lesionados el uno y el otro. Por eso en las relaciones matrimoniales, cuando hay separación, hay lesiones. Primero, entre las parejas sufren lesiones
tanto el hombre como la mujer, y luego si hay hijos de por medio, son lesionados los hijos. Encolar. Por eso el Señor dijo: lo que Dios unió, lo que Dios encoló, lo que Dios pegó, lo que Dios soldó, no lo separe el hombre. Porque si hay intervención judicial, abogados, jueces o cualquier pastor, cualquier ministro que quiera separar esa relación, está haciendo un daño. E inclusive lo vamos a ver, ni siquiera el adulterio, la infidelidad sexual puede hacer que se separe esa pareja. Pero si lo hacen, ya sabe que trae consecuencias. La víctima y el victimario trae consecuencias, porque lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces ya vimos, encolar. Lo que Dios unió, encoló, no lo separe. Bien, ahora vamos a mirar un versículo totalmente polémico, que es el que tiene en jaque mate a la mayoría de las denominaciones religiosas que apoyan el divorcio y un nuevo matrimonio. En algunos casos se han separado personas, 1, 2, 3, 4, como el caso de un pastor, que es una vergüenza que predique el evangelio. Porque un hombre que ha sido recasado, que ha tenido un compromiso matrimonial, se disolvió, se desbarató y se volvió a casar, no es digno de que vuelva, de que predique la palabra, de que se pare en un sitio de esto. ¿Por qué? Porque la respuesta la dio el apóstol Pablo a Tito. El ministro debe de ser marido de una sola mujer. Hay que ir al contexto de la palabra en todo lo que se diga, porque si no, perdemos el tiempo y somos eliminados delante de Dios. Entonces, el versículo polémico que tiene en jaque mate a más de uno, que llega y dice: sí, mire que aquí el Señor sí dice que yo me puedo separar de mi compañera, de mi compañero, y ya me puedo volver a casar con otra o con otro. Lógico que el matrimonio solamente es válido para heterosexuales, no para homosexuales. Al principio Dios los creó, hombre y mujer, los creó. Habla ahí de matrimonio heterosexual. Entonces, el versículo que tiene en jaque mate a más de uno, que de aquí nos vamos a ir yendo a ver qué es lo que quiere decir el Señor en esto. Mateo 19, 9. Amén. Pero yo quiero hacer una cosa. No nos ciñamos solamente en ese versículo el por qué el maestro dijo a no ser por causa de inmoralidad sexual. Porque la versión del 60 y todas las versiones tienen a no ser por causa de fornicación. Está mal escrito ahí. Ese no es el término bíblico. Sabemos que Casiodoro de Reina, cuando él sacó estas versiones, estaba en un tiempo de la persecución de los cristianos. Entonces él no tenía tiempo de averiguar bien el texto sagrado y fue colocando inmoralidad sexual. En vez de ello colocó fornicación. Pero está bien también esa palabra, porque vamos a mirar qué significa la palabra fornicación en griego. Porque aquí es donde se están tropezando contra la roca, que es la palabra del Señor. Muchos ministros que están aprobando el separar una pareja y luego volverlos a casar estando el primer cónyuge vivo todavía. Y se tropezaron con ese versículo. Entonces vamos a tomar desde el versículo 4 del capítulo 19, versículo 5, hasta llegar ahí.
Mire lo que el Señor lo fue llevando. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Uno. No puede haber en vida dos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, según Génesis, no lo separe el hombre. Mandamiento de parte de Dios, del Elohim del Antiguo Testamento, y el Dios nuestro, nuestro amado Salvador Jesucristo en el Nuevo Testamento está diciendo: no lo puede separar lo que Dios unió. Amén. Le sigamos. Le dijeron: ¿por qué pues mandó a Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El maestro le dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero mire lo que dice: mas al principio no fue así. Dios no lo había estipulado, Dios no lo había reglamentado, Dios no había dicho nunca que se podía separar. Bien, entonces el maestro ahí en eso viene y le dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a desmenuzar ese pasaje, el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9 en esta versión. Presten mucha atención este versículo en esta versión. El maestro les dijo: excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Esto que está tratando el maestro aquí, que entró ya a explicarle a los que le venían a tentar, el maestro inmediatamente lo llevó al acontecimiento del desposorio. ¿Usted sabe qué es desposorio? ¿Qué es desposar? Presten mucha atención. El maestro aquí no está hablando de separación de casados, nunca, porque ya habló de adulterio atrás. Infidelidad conyugal, la palabra adulterio, en lo que habló el Señor aquí, la palabra griega es moicheia. Preste mucha atención a la palabra moicheia o moikeia, como usted lo pueda pronunciar. Yo no sé pronunciar el griego. Moicheia. Y aquí emplea inmoralidad sexual, fornicación, que es el texto original. Inmoralidad sexual, que significa porneia en griego. Grábesele esas dos palabras. El maestro aquí empleó la palabra porneia, no moicheia. No tiene que ver nada este versículo 9 con casados, sino con desposorios. ¿Qué es desposorio? Lo que le sucedió a María, que hasta a la edad de 30 y piquito de años los judíos se lo restregaron a Jesús. Usted no nació lícitamente, usted no nació conforme a lo que Dios estableció en su palabra, en el matrimonio. Usted viene de una prostituta. Le dijeron que la mamá de Jesús era prostituta. Ya vamos a mirarlo cómo. Eso se llama desposar. El maestro se estaba refiriendo al desposorio. ¿Qué es desposorio? Una consagración para matrimonio entre dos personas, hombre y mujer. Antes del matrimonio, ¿qué hay? Un compromiso, ¿sí o no? Ese es desposorio. Capten la palabra. Si hubiese sido adulterio, el Señor hubiera mencionado la palabra adulterio aquí. No hubiera dicho, en estas versiones comunes, no hubiera dicho fornicación, porneia, sino que hubiera dicho moicheia, adulterio, infidelidad matrimonial.
lo hubiera dicho, lo hubiera aclarado. Pero dijo fornicación, porneia. Infidelidad al pacto de compromiso del desposorio. Resulta de que por eso José había hecho un compromiso, un pacto de matrimonio con María. ¿Sí o no? Ya ellos tenían el compromiso. En la antigüedad, que lo vamos a mirar ahí, bien ceñido a la palabra, los que tenían compromiso matrimonial ya podían vivir bajo el mismo techo, en la misma casa, los dos. Pero presten atención, vivir más no convivir. ¿Están entendiendo? El hombre vivía, amanecía en esa pieza allá, la mujer por allá, de por medio ahí los padres vivían. ¿Para qué? Para que se fueran conociendo. Se llama desposorio. Había un compromiso de matrimonio. Y resulta de que en ese compromiso de matrimonio, en ese lazo, resultó que María iba la barriguita para arriba. Entonces José se quedó mirando y dijo: esta mujer cayó en prostitución. Se prostituyó. Pero yo no la voy a herir. Más bien yo la voy a dejar quietecita y me voy a ir, me voy a abrir del parche. La voy a dejar quietecita. Esa fue la decisión que él tomó, ¿sí o no? Pero dice la palabra que le salió el ángel, le salió el Señor al encuentro. Le dijo: José, no la dejes, porque el santo ser que hay en ella no es de carne ni de sangre, no es de varón, es del Altísimo. La sombra del Altísimo cayó. Es sangre divina. De José entendió. E inclusive ese embarazo sorprendió a María. Ella se sorprendió. Vamos a dar el texto de la palabra y de aquí ya lo vamos a mirar. No te preocupes, María. También le dio el mensaje el Señor a María. Es que el santo ser que viene ahí, ese es el que va a salvar al mundo. Va a salvar al mundo. Entonces él entendió. Entonces, ¿qué sucede? Como ella estaba entre el pueblo hebreo, entre los judíos se dieron cuenta. Bueno, pero si José había hecho el pacto del desposorio, era un compromiso de matrimonio con María, y mire, antes de ir allá a la boda, a que se le celebrara la boda, que los unieran ya en el matrimonio, está preñada. A esas prostitutas. Y al maestro se lo restregaron: usted es hijo de prostitución. Entonces eso es que el maestro se fue. A no ser por causa de prostitución, a no ser por causa de porneia, de inmoralidad sexual. Inmediatamente había un compromiso matrimonial, porque le vamos a mostrar por la palabra qué significa la palabra desposar según la palabra del Señor. Desposar en griego es neusteio, que significa promesa de matrimonio. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse. Comprometida. Amén. Oiga, comprometida para casarse, pero antes de unirse a él, resultó que estaba ¿qué? Encinta por el Espíritu Santo. Oiga bien lo que dice. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por
por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era hombre justo y no quería exponer la vergüenza públicamente, resolvió divorciarse, separarse de ella en secreto. ¿Sí se dio cuenta? ¿Cómo es posible, José? Yo tengo un compromiso de matrimonio con ella y de un momento a otro me resultó ya preñada de otro. Esto no es así, entonces yo más bien me voy, porque es que yo agrado a Dios. Y ahí es donde... Amén. Bien, sigamos. Lucas 1:27. Vamos a ir a lo que dice la palabra. Aquí no vamos a saltar versículos ni nada. Lucas 1:27. Verso 26. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Amén. De aquí habla de había un compromiso de matrimonio. Eso se llama desposorio. Amén. Desposorio. Entonces, la palabra desposorio era... Mire lo que se hace en el desposorio, según la Biblia. Y creo que nosotros también lo llevamos a cabo. Por ejemplo, cuando la hija mía se casó, el hombre se presentó ante nosotros, ¿sí o no? Hablamos con él. Ya ella ya estaba comprometida a casarse con este muchacho. Entre otras palabras, ya ella estaba, antes de ir al altar, ya estaba consagrada a él. Y él consagrado a ella. La palabra desposorio es compromiso matrimonial, consagrados para el matrimonio. Eso significa la palabra desposorio, consagrados para el matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Al resultar María, que estaba comprometida, desposorio, promesa de matrimonio, consagrada para casarse con José, al resultar en embarazo, José la vio y no, esta me falló. Quiso irse. Los judíos habían visto a esta mujer, cayó en prostitución, se la jugó, o sea, destruyó el pacto, dañó el pacto. Entonces, desposorio es compromiso de matrimonio, consagrado el uno al otro. Eso es. Entonces, a eso es que se refiere el maestro. Sigamos con la palabra. Esto se pone cada día o cada vez mejor. Mire lo que dice. Y yo digo que cualquiera que repudia, o sea, la despide, la rechaza a su mujer, salvo por causa de fornicación, de pornella, de la única manera que se podía disolver esa promesa era con la infidelidad del desposorio. Se están captando. Hay un compromiso de matrimonio, pero falló en uno. Falló en este caso ella. Ya no tiene validez. No se puede casar ese hombre con esa mujer. Sepárese y vaya y cásese con quien quiera. Eso es lo que el maestro quiso decir. Y aquí lo están tomando es que si una mujer cayó en infidelidad sexual, el hombre inmediatamente va donde, por ejemplo en este caso los cristianos van donde el pastor. Pastor, ¿cómo le parece? Mi esposa me falló. La esposa va y le dice, pastor, ¿cómo le parece que mi esposo me falló? Ah, no, tranquila, man. Así lo toman ellos. Eso no es. Aquí no está hablando de adulterio, está hablando de inmoralidad sexual, fornicación, no adulterio. Estamos captando. Porque ya luego vamos a mirar la severidad del matrimonio. Amén. Bien. Repudiar. Miren lo que dice el maestro. Yo digo que cualquiera que repudie. Esta versión dice: les digo que excepto en caso de infidelidad
conyugal. Hay un compromiso de matrimonio, un compromiso para unirse en el matrimonio. Repudiar. Ojo esta palabra, repudiar. ¿Qué significa la palabra repudiar? Repudiar es en griego apoleyo. Apoleyo. ¿Qué significa? Soltar. Soltar. Desligar. Amén. Aleluya. Cualquiera que repudie a su mujer, cualquiera que suelte a su mujer. Resulta, aquí está hablando de matrimonio. Esto aquí antes de llegar a fornicación, está hablando de matrimonio. Usted soltó a la mujer. Ya, la soltó. Aleluya. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Ah, no, es que yo no quiero ya casarme con ella. Yo no quiero estar con ella más unido ni nada. Adúltera. Sigamos. Repudiar es apuleyo, soltar, desligar. Mateo 5:31 y Marcos 10 del 2 al 12, 16, 18. Divorcio, que eso es lo que más se está dando hoy día, divorcio. Por eso están enojados contra mí y me lanzan improperios. ¿Qué le hace? Divorcio en griego es apostación. En griego es apostación. ¿Qué significa? Negar, alejar, alejada. Dar carta de divorcio. Capítulo 5 verso 31 de Mateo. Mateo 19, 7. Marcos 10, 4. Deuteronomio 24, 1 al 4. Que eso es lo que ellos habían malinterpretado los judíos. Viene ahora la palabra que está dando mucho que desear en este mundo y está siendo apetecido y lo acoge todo el mundo. Adulterio. ¿Qué es adulterio en griego? Moikeyo o moicheyo. Mateo 19, 3 al 12. Mateo 19, 9. Amén. Y capítulo 5 versos 31 al 32. Romanos 7, 23. Del 2 al 3. 1 Corintios 7 del 1 al 39. Aquí en 1 Corintios 7 sí que el Señor da la consejería a solteros, a casados, a viudas, a viudos y a los que tienen don de continencia. Porque vamos a mirar la palabra continencia. A los casados. No se les aplica la palabra continencia. Antes, por el contrario, si está casado, cumpla con su esposa los deberes conyugales. Ya se casó, se embarcó en esa barca. Su esposa quiere tener relación, no se niegue. Lo mismo la esposa. Quiere tener, no se niegue. Es una responsabilidad atender esa necesidad el uno al otro. Pero en el soltero, continencia. Capítulo 7, verso 9 de 1 Corintios. Mire lo que le dijo el apóstol Pablo a las viudas y a los viudos. Porque no puede haber viudas si no hay viudos. También tiene que haber viudos. Amén. Amén. Y más de uno. Hay un profesor de teología que yo ya le mandé un recado por la internet. Que cuando llegue aquí a Colombia, ojalá tenga la oportunidad para venir aquí a Medellín.
y nos reunamos. Él dice de que estos versículos que les voy a mencionar, ahí están hablando de los que se han separado estando vivos todavía, que se pueden casar con otro, con otra. Y eso no es así. Se está refiriendo a las viudas y a los viudos y a los solteros. 7. La palabra continencia en griego es enkratoyomai. Enkratoyomai. En griego, enkratoyomai. ¿Qué significa? Tener poder sobre sí mismo. Si yo tengo poder de manejar mi naturaleza carnal, mis apetencias sexuales, no me caso. Eso es lo que quiere decir a los versículos que lo va a mencionar. 1 Corintios 7, 9 y 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Usted sabe cuándo escribió el apóstol Pablo esta epístola? Para descrestar a más de uno. ¿Usted cree que Pablo era casado? Sí. Pablo fue casado, pero enviudó. Vamos allá a los libros originales, no en la Biblia, pero en la historia bíblica de los apóstoles, que hay documentos que han sido revelados, donde muestran la genealogía de cada apóstol, cómo murieron cada uno. ¿Usted sabe cómo murió Andrés? Que no se habla casi en la Biblia, sino un solo caso. Murió desollado. Le quitaron la piel por predicar el evangelio. El apóstol Pablo, ¿cómo murió? Decapitado, le separaron la cabeza del cuerpo. Pedro, ¿cómo murió? Crucificado con la cabeza para abajo, porque no era digno de morir como murió su maestro. Dice esta versión: pero si no pueden dominar su manera sexual, que se casen. Porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Así de esta claridad no hablan en muchas partes, que les da miedo. Hay un tabú en estas enseñanzas. Si usted tiene el poder, la fuerza necesaria para vencer sus pasiones, no se case. Pero si no es capaz, eso es continencia. Si no es capaz, cásese. Y ya sabe que si se casa, yo os quisiera evitarlo, dice él más adelante, las aflicciones del matrimonio. Porque es que el matrimonio trae aflicciones. Y él mismo aconseja, quisiera evitarle esas aflicciones. Pero si se están quemando, cásense. Entonces miren, a los casados les doy la siguiente orden, no yo sino el Señor: que la mujer no se separe de su esposo. Mandato específico. El matrimonio, porque luego lo vamos a mirar más adelante, es para toda la vida. Y el único que tiene potestad, dominio, autoridad para separar esa pareja es la muerte. De lo contrario, mijo, ya nos metimos en esta empresa. Ay, entonces, si la esposa falló, entonces ¿qué hago yo? Pues la Biblia dice: si tiene ese amor que tuvo Cristo, que fuimos nosotros los que ofendimos al Padre y Él vino y nos reconcilió, Él nos perdonó, hagamos lo mismo, perdonámosle. Y la orden es: reconcíliense y perdónense. No es fácil, pero es de la única manera, no hay otra escapatoria. Y si no, sepárese, pero quédense sin casarse. Sigamos. Amén. La regla para los cristianos fieles y verdaderos. ¿Cuál es la regla para los cristianos fieles y verdaderos acerca del matrimonio?
que jamás se separen. Esa es la regla. Por eso esto es para cristianos, porque luego vamos a mirar. Si usted quedó viudo, si usted quedó viuda, esposa, mire mi amor, ¿usted queda viuda? ¿Quiere casarse? Cásese, pero con un cristiano. Si quiere agradar a Dios, cásese con un cristiano, no con un mundano. Eso es lo que dice la palabra, el versículo 39 del capítulo 7, 1 Corintios. Usted quedó viudo, quiere volverse a casar, cásese con una cristiana, no con un. Amén. La regla para los cristianos fieles y verdaderos es jamás separarse, ya que este es el mandato del Señor. No lo digo yo, sino el Señor. 1 Corintios 7, 10 y 11 dice: a los casados les doy la siguiente orden, no yo sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el esposo no se divorcie de su esposa. En el orden de Dios para el matrimonio nunca estuvo la idea del divorcio. Es más, el capítulo 2, verso 16 de Malaquías dice la palabra que Dios aborrece, odia el divorcio. Amén. Entonces, ¿nos ceñimos a la palabra o a lo que diga un credo? Amén. Gloria al nombre de Cristo. Mire lo hermoso que es esto. Amén. Carta de divorcio. ¿Listo? Ahí está Mateo 5:31, Mateo 19:7, Marcos 10:4, Deuteronomio 24:1 al 4. ¿Listo? No quiero ya vivir ya porque ya no la soporto a mi esposa porque me falló en adulterio, yo le fallé a ella en adulterio, no nos soportamos. Sepárese, listo. Pero no se vuelvan a casar. Entre tanto estén vivos. ¿Se puede volver a casar? Si él o ella muere. De lo contrario no lo hagan. En otras partes no. En otras partes no vayan. Ya se separaron, ya está legalizado todos los papeles en la notaría, allá en el juzgado. Ya usted es libre de casarse con quien quiera, según las leyes humanas. Amén. Pero no la ley divina. Bien. Ojo a esto. Un pacto. ¿Qué es un pacto? Según Gálatas 3:15. ¿Qué es un pacto? Que ese es el compromiso de matrimonio, el desposorio. Y el matrimonio es un compromiso hasta que la muerte nos separe, es un pacto. Es algo inviolable. Gálatas. Aleluya, gloria a Dios. 3:15. Me voy a leer en estas dos versiones. Gálatas 3:15. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Un pacto. ¿Qué es un pacto? Dice esta versión: hermanos, hablo en términos humanos. Oiga bien. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie que lo invalida ni le añade. Un pacto. Preste atención. El matrimonio, primero, el desposorio es un pacto. Eso no se podía violar. Y si se violaba, la afectada o el afectado tendría las consecuencias. En el pacto del matrimonio no se puede invalidar ni darlo por terminado. Vamos a ver qué dice esta versión. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo
Ojo con eso. Nadie puede anularlo ni añadirle. Oiga bien. Nada una vez que ha sido ratificado. Ni se puede invalidar ni añadirle. Una vez se haya ratificado, se haya concluido, se haya dado por un hecho. Ya llegamos al altar, se pronunciaron las palabras, porque aquí viene lo siguiente. El verdadero matrimonio delante de Dios no es el que da un pastor en la congregación. Totalmente antibíblico. El que tiene autoridad para matrimoniar a una pareja heterosexual es un juez, uno de la notaría, la autoridad establecida por Dios en las leyes del gobierno, lo que está establecido en la constitución de los países. Mire, por ejemplo, en los indígenas hay una ley constituida por los indígenas de matrimonio de por vida entre los indígenas, que no puede ser quebrantada, y son indios. Amén. Entonces, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le puede añadir nada. Entonces el pacto de Dios sí se invalida. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Sí se puede invalidar. Es un pacto establecido por Dios, un compromiso entre un hombre y una mujer, lo cual está Dios de por medio. Cuando creó o cuando unió en matrimonio Dios a Adán y a Eva, en el momento preciso, cuando cayó el sueño sobre Abraham y Dios sacó la costilla de la mujer, del hombre, y formó la mujer. Y cuando despertó Abraham, la miró. Ella no estaba por allá cogiendo limones, estaba ahí al lado de él. Y la vio y llegó y se quedó mirando y dijo: esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ahí fue donde Dios los unió en matrimonio. Y amó a Adán, a Eva, de tal manera que fue capaz de dejarse echar del huerto del Edén, con tal de que ella no supiera las consecuencias de la desobediencia sola, hasta que la muerte los separe. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Amén. Ahí los unió Dios. Bien, viene ahora una pregunta. Si me divorcio y me vuelvo a casar, o ya me volví a casar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si ya está casado por segunda vez, no se separe con esa mujer, siga ahí. Porque si se separa de esa, pues hay congregaciones que dicen: usted se divorció de la esposa, al convertirse al Señor ya tiene un hogar establecido, se volvió a casar con otro, o ese hermano se volvió a casar con otra. Usted lo que tiene que hacer es sepárese de eso y vaya y busque a su esposo o su esposa. Eso no es así. Ya ese otro tiene un compromiso diferente, tiene otro compromiso. Usted tiene este compromiso, no lo disuelva ya por ignorancia o por testadurez o por rebeldía, lo que sea, lo que ya pasado. ¿Qué tiene que hacer? Pídale perdón a Dios. Señor, perdóname, yo no había entendido o cometí esta osadía de rebelarme contra tu palabra, fui en contra de tu palabra, perdóname. Dios le perdona. ¿Por qué? Porque el único pecado que Dios no perdona es ¿cuál? Ahí es donde viene un enfrascamiento. Todo pecado es perdonado. Usted puede blasfemar contra Dios el Padre, puede blasfemar contra Dios el Hijo, pero que el que blasfeme contra el Espíritu Santo está condenado de por vida. Es la única blasfemia que no será, el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todos los pecados serán perdonados. Así, si usted ya está divorciado y se casó con otro, con otra, no se separe con ellos. Pídale perdón a Dios, pero eso sí, sepa y entienda que las consecuencias están llegando.
están llegando. ¿Usted sabe cuánto tiempo duró las consecuencias del pecado del rey David? ¿Sabe cuánto tiempo duró el pecado del rey David al arrebatarle la única ternerita a Urías Eteo? Que se la robó y a él prácticamente lo mandó a matar. 20 años duró la infidelidad sexual de David, recibiendo juicio. Usted sabe qué hicieron los hijos de David. Uno violó a su hermana, el otro vio la violación y mató a su hermano, y el otro quiso usurpar el trono de David, Absalón. El juicio para David por su infidelidad, por su pecado sexual, duró 20 años. Por eso, la infidelidad matrimonial trae consecuencias nefastas, terribles. Usted, hermano, séale fiel a su esposa. Usted, hermana, séale fiel a su esposo. Y por nada del mundo procure separarse. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Nadie. Amén. Si me he divorciado, ¿me puedo volver a casar? No. Si estoy en un nuevo matrimonio, ¿estoy en adulterio? Por ejemplo, se volvieron a casar. ¿Estoy en adulterio? Sí, cayó en adulterio. Pero pídale a Dios perdón por ese adulterio, como le sucedió a David. A David no le quitó a Jezabel, o sí se lo quitó, pero sí le quitó el hijo de adulterio. Estamos viendo lo que es la drasticidad de lo que es la infidelidad sexual. Si solo estoy casado por lo civil, ¿estoy legalmente casado? Génesis 22, 18 y 23. En el momento que Dios le sacó una costilla a Adán, fue cuando Dios lo casó. El matrimonio no es una invención del hombre. El hombre no tiene nada que ver con la creación del matrimonio. No fuimos nosotros los que lo creamos. No fuimos nosotros los que lo diseñamos para hacer de él lo que nos dé la gana. Es el Dios Todopoderoso el que lo creó, el que lo estipuló. Alabado sea el nombre del Señor. No nació de la tierra, nació de Dios. Quien creó el matrimonio también creó las leyes y reglas del mismo. Dios creó el matrimonio y también creó las reglas y las leyes. Hay reglas y hay leyes que hay que cumplir en el matrimonio. Una de las reglas, o de las leyes, más estrictas del matrimonio, que recae más la responsabilidad sobre el hombre, está descrita en el capítulo 5 de Efesios. ¿Sabe qué es amar a la esposa como a tu propio cuerpo? Y muchos no aman a las esposas como sus propios cuerpos. Le dan el uso a la esposa, un uso inadecuado, solamente por necesidades sexuales. Son cariñosos, amorosos, tiernos, compasivos, mejor dicho, comprensibles de todo, cuando están con las orejas rojas de pasión. De lo contrario, ni la voltean a mirar a decirle cositas bonitas. Primero tenía un lunarcito acá y le decía tan hermoso ese lunar, y ya pasaron los años y dice que verruga tan fea tenés. Ojo con eso. Amén. Hay reglas y leyes en el matrimonio que cumplir, tanto para el uno como para el otro. Responderemos las preguntas. Necesitamos saber y entender algunos puntos que tratan del matrimonio. Primero, sabemos que el matrimonio se nació de Dios. El matrimonio antecede la historia, antecede las civilizaciones.
es mucho más antiguo que todo lo que hay en la actualidad, el matrimonio. Amén. Dios creó todo y inmediatamente colocó al hombre, e inmediatamente a los días vio Dios que al hombre le faltaba algo. Amén. Y eso que le faltaba al hombre era la mujer, el complemento. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Es mucho más antiguo que todo lo que hay en la actualidad. Motivo por el cual, mire, como el matrimonio es lo más antiguo que hay en la actualidad, debe ser respetado. Observemos los principios del matrimonio para que tengas un matrimonio saludable. Mire los principios del matrimonio. Primero, el primer principio del matrimonio, Mateo 19:5. Mire el primer principio del matrimonio. Primer principio del matrimonio. Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos ya no son dos sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ojo con eso. Esto significa que el matrimonio es heterosexual. Amén. Esto es sexo opuesto. Amén. En estos días estuve en un parque aquí, cerquita. Y estaba el LGBTI en su apogeo. Y les digo una cosa que me sucedió aterrador para ellos. Yo me paré de una posición de tal manera y fijé la vista en el principal de ellos, un depravado, degenerado, corrompido. Cuando él salió a dar su presentación, su acto, se confundió tanto que cayó al suelo llorando. Yo ahí mismo me vi. Los demonios no resisten la presencia de los hijos de Dios. Empecé a orar a Dios que todo quedara en vergüenza. Y dicen los que estuvieron en ese evento que les pregunté, yo supe quiénes estaban, que eso se hizo una melodía. Entonces, el matrimonio es heterosexual, hombre y mujer, no sexos iguales, sino diferentes. Amén. Diferente a esto es pecado. Es una rebeldía y pecado delante de Dios. Casarse hombre con hombre, mujer con mujer es rebeldía y pecado delante de Dios. Por eso está el mundo como está en la actualidad. Por el pecado homogéneo, no heterogéneo. Aleluya, gloria a Dios. Bíblicamente el matrimonio es solo es solo permitido para heterosexuales. Toda relación homosexual no es válido delante de Dios y es pecado, según Levíticos capítulo 18. Ahí está en Levíticos capítulo 18 la lista de todos los pecados sexuales que el Vaticano llevó en su mal llamada santo libro, la Biblia del Vaticano, que la llevó ya allá a las Naciones Unidas, la cual va a manejar el anticristo. Este papa en la actualidad, corrompido, que está enfermo, él llevó esa Biblia allá, que fue sacada en el año 2005 y ya la presentó allá en las Naciones Unidas. Está en el centro, en un trono principal, el sagrado libro del Papa.
que va a manejar el anticristo en el tiempo cuando Él se aparezca, que ya está próximo. Eso está bíblicamente comprobado, que ya se cumplió la palabra según Daniel capítulo 7 verso 25. Las leyes serán cambiadas. Ahí está, en esa Biblia. Es pecado ser fiel a la esposa, viceversa. Es pecado no ser homosexual. Es pecado no tener sexo con animales. Y todo por el estilo. Jesús es el peor depravado de la historia de la humanidad, según esa Biblia. Fue homosexual y anduvo con 12 hombres, según esa Biblia. Y así por el estilo. Le estoy hablando con claridad porque a mí no me importa que me quiten la vida con tal de que sepan la verdad. La Iglesia Católica Romana es una depravación. Bien, y todo eso le tiene que cumplir, gloria a Dios. Me alegro porque está cumpliendo la palabra, pero me entristezco por las personas que están cayendo en esa farándula demoníaca. Porque ya Cristo está que levanta la iglesia. Nos vamos con Él. Amén, amén. Aunque existan leyes que aprueban matrimonios homosexuales, Dios no lo aprueba. Dios aborrece esas aberraciones. Segundo, los principios del matrimonio. Segundo principio del matrimonio. El matrimonio es basado en la monogamia. Oiga bien, el matrimonio es basado en la monogamia. Uno para uno. Uno para una. Una para uno. El matrimonio es basado en la monogamia. Una sola persona. Un cónyuge legal. Monogamia es lo que implica vínculo sexual y romántico exclusivamente para dos personas, un solo hombre, una sola mujer. Eso es monogamia. Mateo 19:5. Es diferente a la poligamia o a la bigamia. Lo que sucedió con los antepasados, en este caso Salomón. Para mí, Salomón se perdió, respetando la postura de otros, porque Salomón se enredó en la poligamia y Salomón fue llevado a adorar a ídolos y fue el inventor de la brujería, de la hechicería, si usted no lo sabía. El causante de la brujería en la actualidad, todos los brujos, pues Salomón. Y él fue el más polígamo, el que más cometió depravación sexual, hablemoslo de esa manera. Por eso él en el capítulo 12 de Eclesiastés, ya cansado de tanto pecado, le dice a los jóvenes: el fin del todo discurso oído es este, jóvenes: teme a Dios y guarde su palabra. El fin. Si no se vive la palabra, se pierde. ¿Estamos entendiendo? Estoy hablando sin tapujos. Implica el vínculo sexual y romántico exclusivamente para dos personas, un solo hombre, una sola mujer. Mateo 19:5. Es diferente a la poligamia o la bigamia. ¿Usted sabe cuál fue el primer bígamo de la Biblia? Allá lo encontramos en Génesis. Alabado sea el nombre Señor. No a estas dos prácticas, poligamia y bigamia. ¿Saben? Tener más de dos mujeres, más de dos hombres, o tener 4, 5, 6, 7, 8 días como llegó Salomón, que tuvo más de 1000 mujeres. Un depravado sexual. Todas
estas prácticas traen maldiciones sobre el que lo practica, sea persona individual, nación, pueblo, vereda o lo que sea. Trae maldición. La maldición de Ismael. Amén. De ahí que de Ismael para acá solo hemos obtenido maldición. Su descendencia, la descendencia de los ismaelitas, son los árabes, musulmanes. ¿Quiénes son los árabes y los musulmanes en la actualidad? La peor pesadilla para el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Abraham desobedeció la palabra de Dios, cometió bigamia y le trajo consecuencias, y de ese pecado que él cometió le trajo un problema gravísimo al mundo entero, especialmente al pueblo de Israel. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Amén. Abraham desobedeció la palabra de Dios. David por su pecado trajo maldición para sí y su familia. Todos los hijos de David murieron trágicamente. Adonías es asesinado por Absalón. Tamar y Judá comete incesto y fue también asesinado por Absalón. Salomón tuvo 700 concubinas, 700 mujeres. Por las más el rey Salomón se perdió. Estas prácticas Dios nunca las ha aprobado. Antes, por el contrario, les da castigo severo. Antes, por el contrario, trae maldición. Aleluya. Entre sexo y sexo, que no sea el que Dios establece. El matrimonio es monosomático. Oiga bien, el matrimonio es monosomático. Mono, uno, ya no son dos. Cuando la persona se casa, el hombre y la mujer se casan, ya no son dos, son monosomáticos. No son ya dos, son uno. Es como una masa. ¿Están entendiendo? Monosomático. Amén. Como cuando coge usted varios granos de maíz, los cocinó, los molió y se los junta. Monosomático. Están mezclados de tal manera que es imposible sacar un grano de maíz de esa masa, tal cual como estaba al principio. ¿Estamos entendiendo? El matrimonio es monosomático. Mono, uno. Ya no son dos, sino uno. Es la unión mística de Dios de dos personas tornándose en un solo cuerpo en el momento en que se establece el matrimonio. Ya son uno, no dos. Amén. Amén. Inmediatamente ya allá dio la orden en el juzgado, o ya como por testimonio a los vecinos, aquí se llevó a cabo una boda entre dos personas heterosexuales. Ya el pastor dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Inmediatamente ya son monosomáticos. Amén. Imposible de separarlos, porque fue Dios quien los unió. Amén. Monosomáticos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Es la unión mística de dos personas tornándose en un solo cuerpo en el momento en que se establece el matrimonio. Ya no son separados, más bien son dos en un solo cuerpo. Allí está el gran secreto.
significa que cualquier acto sexual, diga bien, fuera de esta unión es pecado. Amén. Amén. Con la roca, con nuestro amado Salvador Jesucristo, los judíos de su tiempo, especialmente escribas y fariseos, se tropezaron y se dieron unos golpes tremendos. Y hasta el día de hoy, hasta que ellos no acepten al Salvador, al Cristo de la gloria, ellos no podrán dejar de recibir juicio por lo que ellos hicieron. Alabado sea el nombre del Señor. A Jesús lo menospreciaron, lo pisotearon, lo trataron de inmundo, lo trataron de que era hijo de una prostituta. Le dijeron, ¿qué no le dijeron? Llegó el momento en que el maestro llegó y se quedó mirándole y le dijo: ustedes dicen ser hijos de Abraham, porque el Señor llegó y les dijo: ustedes no son hijos de Dios, porque hay de aquel que diga que Dios está separado de Cristo. Dios el Padre y Dios el Hijo están unidos en una perfecta unidad. Son iguales en una perfecta esencia, pero son diferentes en personalidades. Y el Señor llegó y le dijo: ustedes no son hijos de Dios. Se quedó mirándolos y dijo: ustedes son hijos del diablo. Y luego dijo: ¿cómo no somos hijos de Dios nosotros? Y si es que nosotros vivimos la ley de Moisés y de Abraham, y nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Esto lo sorprendió. Por eso Cristo, con relación al matrimonio, los confrontó de tal manera que los discípulos estaban escuchando, porque el mensaje del matrimonio, la aplicación de Deuteronomio 24, 1 al 4, no era para los discípulos. Sin embargo, sí era para que ellos más adelante enseñaran acorde a la palabra, que no se salieran del contexto. Entonces ellos estaban ahí. ¿Cómo así que nosotros no somos hijos de Abraham? Yo sí. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué hizo Abraham? Porque el maestro les dijo: harían lo que hizo Abraham. Muy sencillo. Aparecieron los ángeles enviados por Dios a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Los ángeles venían con un mensaje específico para Abraham, ¿sí o no? Para darle las buenas nuevas a Abraham, a decirle a Sara: Abraham, Sara va a quedar preñada, va a tener hijo, ella que es estéril ya va a tener un hijo. Venían a traerle un mensaje. Y Abraham no salió con espada o con palos a darle duro a los ángeles. ¿Qué viene usted aquí con esa mentira? Si yo ya soy bien viejo, si mi esposa ya es estéril y es vieja también, ya no menstrua. Y vienen ustedes con esa tontería que Abraham no les dijo eso, sino que ¿qué les dijo? Lo entró a la casa y les dio comida. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Cuando Dios envió los mensajeros, Él los recibió. Y en cambio, Dios me envió a mí, y ustedes a mí me quieren dar muerte. No me reciben. El que menosprecia al enviado de Dios tendrá condenación perpetua. Él es el enviado, Él es el Salvador. Sin Él nada podemos hacer. Entonces estableció el matrimonio. Uno para una para una. Y tener relación sexual fuera de esta relación matrimonial es pecado. Y les voy a mencionar lo que está incluido según Mateo 19:9. En la porneia está incluido todo lo que se llama pecado, depravación sexual. Está incluida también el adulterio, infidelidad matrimonial. Está incluida la prostitución. Está incluida la pornografía. Está incluida el tener incesto. Está incluida el tener sexo con animales. Está incluido todo lo que se llama pecado sexual depravado, masturbación, etcétera, etcétera. Usted sabe
casado y usted puede mancillar el lecho matrimonial fácilmente? ¿Qué es mancillar el lecho matrimonial? Por eso el Señor en el capítulo 13, verso 4 de Hebreos dice muy clarito: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué es mancilla? Lo que muchos hacen: mancillan el lecho matrimonial. ¿Cómo se mancilla? Cuando usted está viendo películas de sexo, inmediatamente su mente almacena todas esas escenas, y cuando usted va a la cama, usted llega con esas escenas a la cama y se excita y busca a su esposa. Mancilló el lecho. Ni eso se puede hacer en el matrimonio, si no lo sabía. Por eso cuando estamos viendo películas y se ven esas escenas todas raras, todas, pásele, cámbiala, no le dé me cato a la vista, porque puede mancillar su lecho. Si no es con su esposa que va a llevar a práctica esas escenas que vio, lo va a hacer usted mismo masturbándose. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Bien. Fuera de esta unión es pecado cualquier sexo. Más bien dicho, sexo fuera del matrimonio es pecado, conocido como fornicación, que es porneia. ¿Qué es porneia? Inmoralidad sexual. Igual, prostitución, depravación. El que no es casado no es monosomático. Bien, presten atención. El que no es casado no se puede decir que es monosomático. El que está viviendo en unión libre, en mozado, el que está viviendo con una mujer o con un hombre sin ser casado, no puede decir que es monosomático. Eso no son. Porque Dios no prueba esa relación. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio es pecado, es ilegal delante de Dios. Tomarse sin contraer matrimonio con otra persona, esto es adulterio. Si usted es casado y se allega a otra mujer sin ser su esposa, cometió adulterio, y delante de Dios va a recibir un juicio. Mas a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Dios tiene un juicio aparte, separado. Ojo bien con esta palabra. Dios el Padre lo juzgará, no Dios el Hijo. Porque en el día del gran trono blanco, cuando estemos allá, el que va a enjuiciar al mundo entero va a ser Jesucristo, Jesús. Pero a los fornicarios y a los adúlteros es Dios el Padre directo, porque el juicio de Dios el Padre es severo y drástico. A él los va a juzgar, a esos adúlteros y a fornicarios los va a juzgar Dios el Padre, el juez de la tierra. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tribunal de Dios, porque el juicio de Dios es veraz. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. Y aquí vamos a terminar para dejar esto que se va a volver todavía mejor, porque ahí viene ya lo que son varias preguntas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Tomarse gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La persona que ya es casada es monosomática. Si contrae sexo con otra persona, esto es adulterio, que es moicheia. El sexo es maravilloso, delicioso, saludable, pero en el orden de Dios. ¿Quiere usted no tener nada que le acuse más adelante y que lo haga sentir mal? Cásese si quiere tener sexo. De lo contrario, no lo haga, porque está el juicio de Dios ya decretado.
Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Esto es dentro del matrimonio. Es una acción estrictamente para el matrimonio. ¿Qué? El sexo. El sexo es una acción estrictamente para el matrimonio, aprobado por Dios. Cuando usted está teniendo relación con su esposa, con su esposo, crea que Dios está ahí en medio, complaciéndose, contento. Pero cuando usted está teniendo relación sexual sin ser casado, o con otra mujer que no es su esposa, o con otro hombre que no es su esposo, Dios está disgustado y ya de una vez está dictaminando juicio para tu vida. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. El sexo es un acto de placer. Proverbios 4. Es hecho para disfrutarlo en el orden divino. No podemos dejar de tener intimidación con la pareja. Es un peligro el no tener relación con la pareja si ella quiere. Alabado sea el nombre, Señor. Mi amor, quiero que me satisfaga. Ay, no, mijita, es que yo vengo muy cansada de estar por allá trabajando. Mijo, de malas, te tocó. Saque fuerza de donde no las tenga y satisfaga a la esposa. Te está pidiendo. 1 Corintios 7:5. No se nieguen. No se nieguen. Dios es el autor del sexo. Es Él quien lo creó para que la pareja lo disfrute. Hay denominaciones diabólicas que aprueban que el pecado por el cual falló Adán fue el sexo. Y eso es mentiras. Amén. Yo casi que me atrevo a decir que en el huerto del Edén ya Adán y Eva tuvieron hijos. Porque cuando Dios los creó estaban en el huerto del Edén. Y Dios lo primero que les dijo fue: creceos y multiplicaos, fructificaos, den frutos, tengan familia. Un mandato de Dios que fue en el Edén o no en el Edén, pero para mí sí tuvieron hijos dentro del Edén. Para mí. No lo afirmo bíblicamente porque no está ahí, pero el Señor allá en el Edén le dio esa orden. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Gloria al nombre del Señor. Tener sexo dentro del orden bíblico no es pecado. Adán y Eva, antes que cayeran en el pecado, ya habían tenido intimidades sexuales. El mismo Dios les dijo: multiplíquense y fructifiquen. Miremos la definición del divorcio y el nuevo segundo casamiento. Ya eso queda para la próxima. Con la ayuda de Dios, y Cristo todavía no ha venido por la iglesia, que ojalá haya venido ya. Amén. ¿Cuál es esa parte? La definición del divorcio y el nuevo casamiento. ¿Cómo define Dios el divorcio y el nuevo casamiento? ¿Y cómo lo definen las demás? O sea, el concepto humano, el razonamiento humano. Porque una cosa es la definición de Dios y otra cosa es la definición del ser humano. Amén. ¿Cómo define Dios el divorcio y el nuevo casamiento? ¿Y cómo lo definen los cleros, las denominaciones, los grupos religiosos? Eso lo veremos en el próximo segmento. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos.